Y nos vamos entonces ahora sí con la historia que nos trae Mauricio. Un recuento, Andrea. Esto es un recorderis. Oiga, es como una pelea, ¿no? Del fiscal con los periodistas o con los medios, pero pues la verdad es que es en un tono como agresivo, con Sí. información que no le gusta a la fiscalía. Y ahí uno tiene que ser, por supuesto, uno tiene que entender que el fiscal defiende su institución, defiende su trabajo, pero también uno tiene que comprender que los medios de comunicación, pues también estamos haciendo lo propio. Y a la hora de sacar una información, la idea no es afectarlo a él, ni a la fiscalía, sino contar circunstancias y situaciones que tienen que ser de conocimiento público. El gran problema es cuando al momento de publicar esa información, la reacción, en lugar de ofrecer explicaciones o darle a la opinión pública una sencilla revelación o datos extra sobre lo que informaron los periodistas, pues se convierte esto en una pelea, como ocurre con Gerardo Reyes, pero Mauricio, como ha ocurrido con muchos casos más en Colombia, de la mano del fiscal Barbosa. Sí, señor, y es que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en diferentes oportunidades ha descalificado la labor periodística, estigmatizando, ridiculizando y hasta señalando de mentirosos e injuriosos los contenidos de algunos medios de comunicación. Por eso nosotros aquí en Sigue la W buscamos algunos de esos pronunciamientos del jefe del ente investigador que aparentemente han buscado desacreditar investigaciones, información relevante o críticas a su gestión, sumado a las órdenes que la Fiscalía también ha impartido, recordemos, en dos oportunidades para inspeccionar medios de comunicación. Esto pues pone en riesgo obviamente la reserva de la fuente y también el secreto profesional. Y lo más paradójico, Juan Pablo, es que el fiscal ataque a los medios de comunicación, más aún cuando su tesis doctoral, veamos ese documento, hace parte de su hoja de vida, eh, en su tesis doctoral la hizo sobre la libertad de expresión. Al menos eso es lo que dice en lo que se aportó a la Corte ¿Mm? Suprema de Justicia. Esta es Mire, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nantes. Doctor, PhD en Derecho Público. Tesis doctoral. Límites al margen nacional de apreciación frente a la libertad de expresión. Perspectiva comparada entre el sistema interamericano y el sistema europeo de derechos humanos. Director de la tesis, el profesor Jacques Filler. Bueno, ahí Ah, está. bueno. Entonces, pero vamos con los ataques. Esto dijo el 1 de diciembre de 2021 durante la entrega de los premios Enrique Lou Murtra, unos premios que se entregan anualmente en la Fiscalía General de la Nación. Y pues esto señaló frente a las críticas recibidas por su gestión en ese momento. Yo le decía a la señora vicefiscal general que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Así funciona. Y nosotros ya lo sabemos. No, es que de verdad. Y días después, él quiso explicar en una entrevista que le concedió a Semana, a Vicky Dávila, lo dicho en dicha ceremonia. Sin embargo, arremetió de nuevo contra el ejercicio periodístico. Fortalecen. Aquí ha habido por parte incluso de algunos medios de comunicación, no medios de comunicación, no, por parte de un portal de internet de noticias que es Noticias Uno. Ese portal ha venido siendo, utilizando el derecho al insulto permanente contra la entidad y contra el fiscal y contra los funcionarios de la fiscalía. Además, el derecho al insulto y el derecho a la mentira. Entonces, yo frente a eso, ¿qué hago yo? Pues nada, tratar de explicarle al país qué hacemos, pero para nosotros es absolutamente claro que incluso el derecho al insulto, el derecho a la infamia, el derecho a injuriar, el derecho a calumniar, pues hace parte incluso en algunos, en el marco de la democracia. Medio de comunicación, no portal de noticias, Ajá, señor fiscal. sí. Continuamos, les tengo otro. A El ver. 20 de enero de 2022, en una rueda de prensa, él se molestó por una pregunta que le hizo o le envió en ese momento el periodista Juan Diego Alvira, en la cual le pidió explicaciones por qué en algunos casos la fiscalía no era diligente como en otros que sí tenían mayor importancia, como es el caso de Johnny Leal. Mire, para Juan, ¿cómo se llama? Juan Diego Alvírez Caracol. Para Juan Diego Alvida de Caracol, yo lo remito a él a que estudie un poquito lo que nosotros hacemos en la Fiscalía. Porque no puede haber en este momento frases tan desafortunadas y preguntas tan desafortunadas.
Eso fue cuando el fiscal general de la Nación hizo una poderosa rueda de prensa para hacer alarde de la veloz investigación en el caso del asesinato del estilista Johnny Leal, Ujú. cuando existen infinidad de casos muchísimo más graves, muchísimo más importantes para el país, en donde no se ha visto semejante show. Eso se dijo y yo creo que aún hoy Claro. tiene vigencia. Sí, que sería bueno que el fiscal estudiara el papel de los medios de comunicación y de los periodistas. Claro. Ahora, el 29 de junio de 2022 sorprendió cuando desde su administración se ordenó la inspección de la revista Cambio, poniendo en riesgo pues la reserva de la fuente, el secreto profesional. ¿Esto por qué? Por una nota en la que se evidenció los presuntos nexos, está la imagen, los presuntos nexos del general en retiro Jorge Hernando Herrera con narcotraficantes. Esa fue la inspección que se ordenó, obviamente fue cuestionado, por eso los diferentes medios de comunicación, también directores e incluso la FLIP cuestionó dicha intervención que hizo el fiscal allí, prácticamente tomando o incursionando en lo que es la información que se tienen dentro de las redacciones. Luego, el 25 de septiembre, el columnista Joir Ackerman, él puso en evidencia cómo se utilizaban funcionarios y recursos de la entidad para darle seguridad a las mascotas del fiscal general. ¿Recuerdan ese caso? Ah, Pues ¿cómo esto olvidarlo? generó una lluvia de críticas y cuestionamientos de la prensa. Cuando José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, le preguntó, esto fue 3 días después, por todo lo que se decía de él, y irónicamente le respondió atacando nuevamente a quienes lo cuestionaron días anteriores. Escuchemos. Por supuesto, yo sí creo que todas esas eh, infamias, todas esas acciones y pequeñeces que se han venido planteando en las últimas semanas, es que es sistemático, en los últimos 3 meses, contra el fiscal, contra su familia, contra la entidad, contra los funcionarios que me acompañan, siempre se están presentando además con un propósito y es tratar de cercar al fiscal general de la Nación. Pequeñeces, dice el fiscal. Hay un Ah, asunto que no debe Sí, olvidar nunca un funcionario público, ninguno. Y es que los funcionarios públicos, por su carácter, pues están sometidos al escrutinio público. ujú. Y por ende, los periodistas, todos, tenemos una obligación y es estar velando y vigilando, no solamente que estén cumpliendo como debe ser con sus funciones, sino que además no haya un uso indebido de los bienes públicos o que haya una extralimitación de las mismas. En el caso de los perritos, eso fue lo que se señaló. Y es claro. que unos escoltas paseando unos perros en un parque de Bogotá, pues, No son pequeñeces, pero, perdón, pues pero dice el no son fiscal, pero, pequeñeces. pues digamos que él lo Y interpreta sobre, como pequeñeces, pero lo que yo digo es, un funcionario cualquiera, que recibe además un salario que le pagamos todos los colombianos, pues debe someterse al escrutinio y debe aceptarlo y no verlo como un ataque, sino como parte de su trabajo, como una realidad que va atada a su misión con el Estado colombiano. bueno, vamos a recordar entonces lo que le dijo en entrevista a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, cuando se le preguntó sobre ese cuestionamiento que se hacía sobre los perros que estaban, algunos de sus escoltas, paseando en los parques. Es una absoluta bellaquería haberse inventado un medio de comunicación tremenda Bueno, falsedad. hubo aquí una Cambiecito confusión ahí con de los audios, audios, sí, sí, ya veo por cambie qué. unos audios. Bueno, entonces, ¿qué dijo Juan Pablo sobre básicamente el caso de los perros? Dijo, es un chiste de estos personajes por una razón muy simple. Aquí lo que hemos hecho es servido a los colombianos. Esas mascotas son parte de mi familia, esas mascotas hacen parte también de un entorno de protección que yo tengo, hacen parte del entorno de protección de mi familia, reitero nuevamente. Y aquí hay un tema para también resaltar y es que nadie está diciendo que él no tenga derecho a tener Claro. mascotas o como el caso del viaje a San Andrés que él tuviera derecho a compartir con su hija. El tema es que estaba utilizando presuntamente recursos públicos para hacerlo en sitios no debidos o con instrumentos no debidos, en ese caso como el transporte, el que lo llevó a San Andrés en plena misión como fiscal general de la Nación y en este caso pasear los perros de él con personal de la fiscalía.
Ahora, el 13 de noviembre, los dardos de la Fiscalía llegaron cuando se conoció el escándalo por violencia de género que protagonizó, recordemos, el periodista Juan Fernando Varona, quien fue desvinculado inmediatamente de Noticias 1 tan pronto se conoció este caso. A través de la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía se envió pues un comunicado, vamos a ver ese comunicado, ahí lo tenemos en la imagen, en el que se sugiere falazmente que el periodismo encubre este tipo de hechos. Vamos al último párrafo, allí donde se dice: en casos como este se hace un llamado a la reflexión para que el ejercicio del periodismo no se convierta en un escudo para evitar investigaciones sobre hechos en los que se violen los derechos fundamentales de las mujeres. Pues evidentemente Noticias 1 lo que hizo en su momento fue desvincular al funcionario, aquí no al periodista, aquí no estaba encubriéndolo de ninguna manera, y pues es lo que se le cuestiona al fiscal que haya hecho ese ataque, pero esta vez no es de su propio despacho, sino lo hizo a través de la Oficina de Comunicaciones, donde se envió este comunicado. Esta misma semana la revista Cambio reveló una información de cómo en la Fiscalía nuevamente se estarían utilizando recursos para beneficio personal y de la familia del fiscal, además de movimientos sospechosos que estarían dándose en la sala de evidencias de la Fiscalía. Dicha información fue calificada de falsa. Veamos el comunicado, lo que sacó en su momento a través de un tuit la Fiscalía General, en la que se dice con el numeral "no se deje engañar". Allí posteriormente la Fiscalía General de la Nación se permite desmentir la información falsa y tendenciosa emitida por el portal de Noticias Cambio. Y ahí está la imagen de cómo prácticamente ridiculiza lo que hacen los periodistas, coloca falso, grandísimo, tapando toda la imagen de lo que... Que se convirtió además en una constante desde la Fiscalía, ¿no? Ponerle ese Sí. sello falso a las noticias que de una u otra forma hacían referencia a la fiscal o a la Fiscalía General de la Nación. Claro, y eso es muy grave, tildar de fake news un informe porque el fiscal tenga una declaración. Si la quiere hacer, por supuesto, puede hacerlo, pero la fiscalía no es quien para determinar una fake news respecto a un informe periodístico que tiene todas las argumentaciones y pruebas que él puede desmentir, por supuesto, pero no se puede hablar de fake news. Claro, y luego en una entrevista del pasado 3 de diciembre a la revista También Semana descalificó los cuestionamientos de la prensa en su contra. Ella dijo que solo buscan cercarlo para que renuncie. Por supuesto, yo sí creo que todas esas infamias, todas esas acciones y pequeñeces que se han venido planteando en las últimas semanas, es que es sistemático, en los últimos 3 meses, contra el fiscal, contra su familia, contra la entidad, contra los funcionarios que me acompañan, siempre se están presentando además con un propósito, y es tratar de cercar al fiscal general de la Nación. Y finalmente, Juan Pablo, el fiscal Francisco Barbosa, ayer, 16 de enero, nuevamente descalificó el oficio de la prensa, haciendo referencia a la información que publicó Univisión, la que estábamos hablando hace unos minutos, con relación al caso de un presunto abuso sexual en Guaviare. Esto fue lo que manifestó al respecto el jefe del organismo de investigación. Es una absoluta bellaquería haberse inventado un medio de comunicación, tremenda falsedad. Yo voy a mandar una carta al presidente de Univisión diciendo exactamente las bellaquerías que hicieron en este caso, y le voy a informar. Esto fue la entrevista que Bellaquerías, ¿no? concedió ayer a Caracol Radio. Bueno, pues insistimos, responder a los medios está bien y por supuesto eso también es deber de los funcionarios públicos. Atacarlos, bueno, eso sí ya está en cada quien. Hacemos una pequeña pausa y al regresar, hablando de impunidad, nos vamos a ir con un caso que nos habla de 15 años de impunidad en un hecho de presunta violación a una menor de edad por parte de un militar de Estados Unidos. La historia la trae Andrea después de la pausa. Aquí sigue La Doble.